Tutieu les envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea a todos un día lleno de energía, alegría y mucha suerte. Las luces de la sala de juntas brillan intensamente, pero en esa oscuridad, Uri está tenso con el corazón lleno de inquietud. Su madre, la mujer poderosa, a quien siempre ha respetado, acaba de tomar una decisión impactante. Lin, una persona nueva, reemplazará a Egan como subdirector de la empresa. ¿Por qué mamá ha hecho esto? Egan ha sido subdirector durante años, siempre ha sido dedicado y cuidadoso. Y Lin, si firmamos un contrato con alguien sin experiencia, no estamos poniendo en riesgo toda la empresa. Uri no puede dejar de pensar en esta decisión. ¿Podrá detener a su madre o será demasiado tarde para cambiar las cosas? ¿Qué hay detrás de esta decisión y qué conspiraciones esperan en las sombras? Estén atentos, no aparten la vista de la pantalla porque los próximos desarrollos seguro los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque lo que viene será aún más emocionante. El ambiente en el pequeño café, envuelto en la luz tenue de una lámpara amarilla, está marcado solo por el sonido de una taza de café rompiéndose cuando Egan dice una frase tensa. Su madre, la señora Anguía, ha cancelado oficialmente mi puesto de subdirector. Y Lin ha sido elegida como mi reemplazo. Uri se detiene por completo, su mirada confundida, incapaz de decir una palabra. Ambos guardan silencio con una sensación de pesadez que cubre el espacio como si todo estuviera desvaneciéndose en la oscuridad. Egan toma un sorbo de café, su mano temblando ligeramente. No puedo entender cómo Lin consiguió ese contrato. Nunca hemos oído hablar de él. Si es falso, ¿sabes? Si la señora Anguía lo firma, toda la empresa caerá en manos equivocadas. Uri levanta lentamente su taza de café, mirando en su interior, sus ojos sumidos en pensamientos profundos. Su rostro es frío pero lleno de determinación. Esto no puede suceder. Iré a hablar con mi madre, hablaré con ella. No podemos permitir que Lin tome el puesto sin que todo esté claro. Egan aprieta las manos, sus ojos llenos de preocupación. ¿Realmente crees que puedes cambiar la decisión de ella? Si la señora Anguía ya ha tomado su decisión, ya es demasiado tarde. Uri respira profundamente, una ligera sonrisa aparece en sus labios, pero en sus ojos hay una determinación inquebrantable. Hay veces en las que enfrentar a quien tiene el poder es la única forma de proteger lo que uno cree. Yo lo haré. No permitiré que esta empresa caiga en manos de Lin. No puedo dejar que todo se salga de control. Los ojos de Egan destellan con una débil chispa de esperanza. Un momento de silencio pasa. ¿Podrá Uri convencer a la señora Anguía? ¿O será demasiado tarde y la empresa caerá en manos de Lin, alguien en quien ninguno de los dos confía? La respuesta solo se podrá conocer en el encuentro lleno de tensión e inevitable donde todos los secretos empezarán a salir a la luz. Uri entra en la sala, sus ojos recorren el amplio espacio y se detienen inmediatamente cuando ve a su madre, la señora Anguía, de pie junto a una mesa de madera sujetando con firmeza un contrato. Ella está apresurada como si estuviera preparando algo urgente. Uri siente que algo no está bien en el ambiente. Se acerca sin quitar la mirada de las manos de la señora Anguía. ¿A dónde vas, mamá?, pregunta Uri con una voz firme, pero sus ojos delatan la preocupación. La señora Anguía levanta la mirada, su rostro frío y lleno de poder como siempre. Pero hoy sus ojos no están tan tranquilos como de costumbre. Voy a firmar el contrato con el socio, responde brevemente con un tono suave pero decidido. Inmediatamente Uri se acerca más. Su voz se vuelve más firme, casi como si estuviera dando una orden. Mamá, tienes que revisar bien este contrato. No seas tan apresurada. Y si es un contrato falso, ¿quién será responsable si la empresa pierde todo? La señora Anguía no se sorprende en absoluto, solo sonríe ligeramente como si ya hubiera anticipado la reacción de su hijo. Este es el contrato que Lin me dio. ¿Cómo podría ser falso?
dice ella con una voz segura y sin vacilación. Uri siente una ola de preocupación elevarse en su interior. Ya no puede quedarse quieto, se acerca aún más su voz cargada de frustración. ¿Realmente confías tanto en Lin? Lin es una persona nueva en la empresa. ¿Cómo puede tomar decisiones tan importantes como esta? ¿Cómo es posible que alguien como Lin de repente tenga este contrato? Mamá, tienes que pensarlo bien. No dejes que este contrato ponga a la empresa en riesgo. Los ojos de Uri no se apartan de la señora Anguía, que está allí sosteniendo el contrato con firmeza. Todo parece detenerse. De repente el espacio que los rodea parece tensarse. La señora Anguía se da la vuelta, su mirada se endurece, pero aún hay algo vago e incierto en ella. ¿Estás dudando de Lin?, pregunta con una voz que ya no es suave sino fría y cortante. Uri se queda quieto, respirando fuerte, sus manos apretadas. Siente la tensión en el aire. No es una duda, es la verdad. Mamá, has confiado demasiado rápido en Lin, sin ver las cosas que no se pueden ver de inmediato. Tenemos que aclararlo todo. No podemos permitir que decisiones equivocadas traigan una catástrofe. La señora Anguía lo mira directamente a los ojos. En ese momento su mirada parece querer atravesar la mente de Uri. Uri sabe que ella no es fácil de convencer. Cada palabra de ella tiene un propósito. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Es que la señora Anguía ha confiado ciegamente en Lin? ¿O realmente hay algo en ese contrato que Uri aún no puede ver? Y si este contrato es una estafa, ¿podrá Uri detenerlo antes de que sea demasiado tarde? Uri siente una oleada de tensión que sube de repente, pero no puede retroceder. Una batalla invisible está ocurriendo justo dentro de esa casa. Y cuando la señora Anguía está a punto de firmar el contrato, ¿será demasiado tarde para cambiar las cosas? Todas las preguntas siguen sin respuesta, pero en este ambiente la verdad empieza a revelarse de manera inquietante. La señora Anguía entra en el pequeño café, su mirada pensativa como si llevara una carga difícil de describir. El señor Tuan ya está esperando en la mesa, observándola con una mirada fría desde el momento en que entró. El ambiente en el café es silencioso. Solo se escucha el sonido de los vasos chocando y el aire pesado entre los dos. La señora Anguía se sienta, coloca su bolso sobre la mesa y mira al frente perdida en sus pensamientos. Después de un rato, habla con cierta duda en su voz. Lin me dio un contrato. Tenía intención de firmarlo, pero Uri me detuvo. Me dijo que debía revisar bien antes de firmar. El señor Tuan frunció el ceño sin apartar la mirada de la señora Anguía. Permaneció en silencio por un momento pensando. Luego asintió lentamente con voz seria. También creo que deberías pensarlo bien. No puedes ser tan apresurada. ¿De dónde ha sacado Lin este contrato tan importante? Ella acaba de llegar a la empresa. ¿Cómo puede tener la autoridad para hacer eso? Piensa en esto. Si Lin tiene algún plan, sería una estafa. Además, Lin es la hija de la señora Lan. Si ella quiere hacerle daño para quedarse con la empresa, ¿qué harías? La señora Anguía se quedó pensativa, su mirada pareció oscurecerse al escuchar lo que dijo el señor Tuan. Ella, la hija de la señora Lan. Esas palabras resonaron en su mente como una advertencia escalofriante. ¿Estará Lin jugando un juego peligroso para tomar el poder? Y si eso es cierto, la señora Anguía no podría quedarse de brazos cruzados. Tiene razón, finalmente dijo la señora Anguía con voz profunda. Gracias por advertirme. Lo reconsideraré, no puedo permitir que esto suceda de manera impulsiva. El señor Tuan observó a la señora Anguía, sus ojos llenos de reflexión. Sabía que ella no era alguien fácil de engañar, pero esta vez sentía que algo no estaba bien. ¿Será cierto que Lin está planeando una conspiración? ¿O será que la señora Anguía ha confiado demasiado en alguien que ha considerado como su hija durante tantos años? Cuando la señora Anguía se levantó, su mirada aún llena de dudas y determinación, una extraña sensación envolvió el espacio.
¿Se aclarará la verdad o la señora Anguía seguirá por el peligroso camino sin darse cuenta? Lin entró en la amplia sala de la señora Anguía, sus ojos agudos pero llenos de cálculos. La habitación estaba silenciosa, solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, marcando el paso del tiempo en silencio. La señora Anguía estaba sentada allí mirando hacia la ventana con una expresión pensativa. Cuando Lin se acercó, ella no volteó de inmediato, solo levantó la taza de té y bebió un sorbo suavemente. Lin se sentó junto a la señora Anguía, su mirada recorriéndola. Luego se detuvo en el contrato que estaba sobre la mesa. No pudo contener su impaciencia y con voz suave pero llena de presión preguntó: ¿Ha firmado ya el contrato, señora? La señora Anguía bajó suavemente la taza de té, sus ojos aún fijos en el vacío más allá de la ventana. Lin pudo sentir la tensión en el aire, pero la señora Anguía no se apresuró a responder. Después de un momento de reflexión, finalmente habló con voz grave y calculadora. Este contrato necesito un poco más de tiempo para pensarlo. Lin entrecerró los ojos, su rostro mantenía una calma aparente, pero en su voz se percibía una urgencia que no podía disimular. Señora, si no firmamos pronto, no podremos continuar con la colaboración con el socio. Ellos no esperarán eternamente. Esta oportunidad no se presentará de nuevo. La señora Anguía permaneció en silencio, observando a Lin como si una presión invisible pesara sobre su pecho. Sabía que la prisa de Lin no era casual, pero la verdadera razón detrás de esto no era fácil de ver. Necesitaba tiempo, pero la firmeza en las palabras de Lin le hacía dudar. Lin percibió la vacilación en la señora Anguía. No dejó pasar la oportunidad y suavemente añadió: Piense, señora, el socio ya ha confiado en nosotros. Si no firmamos el contrato, podremos mantener esa confianza. Las palabras de Lin sonaron como una advertencia, haciendo que el ambiente se volviera aún más tenso. La señora Anguía se quedó quieta, sus ojos fijos en el contrato, como si estuviera buscando alguna señal, pero la pregunta en su mente se volvía cada vez más clara. ¿Realmente puede confiar en Lin? ¿Y si firma este contrato, qué estará entregando? La señora Anguía escuchará las palabras de Lin y tomará una decisión rápida, o continuará dudando y buscando la verdad detrás de este contrato. Todo solo se aclarará cuando decida dar un paso hacia el peligroso juego que Lin ya ha trazado. Từ nay Uzi và Cả Vàng không bao giờ được đặt chân đến ngôi nhà này nữa. Nếu còn dám quay lại, tôi thề sẽ có hai người hối hận. Không khí rực lửa từ kia hòa lên nắm chặt tay Uzi, đôi mắt đẫm lệ. Xin hai mẹ đừng đến tình cảm của chúng con thành chiến trường nữa. Những tiếng khóc ấy chỉ như tiếng vang vọng còn giữa cơn bão. Hai người mẹ, hai ngọn lửa thù hằn, chẳng ai chịu nhượng bộ. Là chỉ có thể đến từ địa Uzi đưa từ chơi rời đi trong đêm tối. Hai lần này cậu sẽ đứng lên phản kháng với đầu trực diện với bà Nan để đảm bảo tình yêu của mình. Một khoảng đang chết chóc đổ xuống căn nhà trước khi cơn bão thực sự bắt đầu.